Buenos días a todos, probando audio, video y presentación. Buenos días, ingeniero. Se escucha y se ve. Ok, bueno, vamos a empezar desarrollando el día de hoy algunos conceptos relacionados al diseño de presas de tierra, pero antes de eso vamos a estudiar, ¿no?, algunos criterios de hidráulica de suelos que posteriormente nos van a ayudar en el diseño de presas de tierra. Ok, entonces, para hacer una introducción a presas de tierra, vamos a intentar entender esta figura donde vamos a suponer que aquí tenemos estas paredes impermeables en color negro. Esto de aquí es un reservorio de agua donde llenamos agua hasta cierta cota, hasta cierto nivel. Y aquí en el fondo, bueno, todas estas paredes negras son impermeables, solo que aquí en el fondo tenemos una frontera que es permeable. Entonces, aquí tenemos a través de esta frontera permeable conectado otro reservorio impermeable, como ustedes pueden ver aquí. Y lo que se va a generar es, debido a la presión del agua, dada por el peso del agua veces la altura, donde la altura sería toda esta cota, ¿no?, de carga hidráulica, que le voy a llamar H aquí. Entonces, esta presión de agua lo que va a hacer es que, dada a la permeabilidad de este suelo, haya una migración de agua y una filtración, de manera a que en el reservorio adyacente el agua va a filtrar o percolar también hasta un determinado nivel. No sé si está entendida esa figura, ese esquema. ¿Entendieron el concepto? Sí, ingeniero, se entiende. Ok. Bueno, entonces nosotros, si colocamos, ¿no?, en cada punto a lo largo de este fondo permeable, colocamos en diferentes puntos un piezómetro. Vamos a llamar, por ejemplo, piezómetro 1, piezómetro 2 y piezómetro 3. Vamos a poder observar que en cada piezómetro el agua va a subir conforme se va alejando del piezómetro 1. Los piezómetros 2 y 3 van a presentar cota piezométrica menor. ¿Eso por qué? Porque el agua, al migrar, ¿no?, a través de un estrato poroso, también pierde energía. Es por eso que conforme el agua va percolando por el suelo, va perdiendo energía debido al esfuerzo que gasta en migrar desde el punto A hasta el punto B. Aquí tenemos una cota de H, que es la diferencia de cota entre el piezómetro 1 y el piezómetro 3. CP es la cota piezométrica del piezómetro más alejado, y H es la diferencia de nivel entre el reservorio inicial y el reservorio adyacente.
Entonces, si definimos estos parámetros geométricos en mi eh, si definimos que L es la longitud desde A hasta B, para efectos prácticos, muchas veces en pendientes de canales o de ríos, la pendiente es bastante baja, por lo tanto podemos suponer que L, tanto en proyección inclinada como en proyección horizontal, es prácticamente la misma, ¿no? Para pendientes bastante suaves. Entonces, esas son básicamente los conceptos en esta presentación. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta sobre estos parámetros que hemos definido aquí en esta lámina. ¿Alguna duda o pregunta al respecto? Ok. Entonces, volviendo a nuestra figura, como les dije, podemos aproximar L, que L es la misma, ¿no? Tanto en proyección inclinada como vertical para pendientes bastante suaves. Y con estos parámetros nosotros podemos definir un parámetro IP dado por la relación de H sobre L veces gamma W, donde gamma W es el peso específico de agua, ¿no? Entonces a este parámetro IP le podemos decir el gradiente de presión entre los puntos A y B. ¿Entendido hasta aquí? Sí, Y, ingeniero. perdón, ¿todo bien? Sí, 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 todo bien. Gracias, Julio César. Y esta relación H sobre L nosotros le denominamos como gradiente hidráulico I. Entonces, IP es gradiente de presión. A IP le vamos a llamar gradiente de presión. Y a la relación HL, que es una relación geométrica, le llamamos gradiente hidráulica. Podemos definir también otro parámetro que es con qué velocidad el agua fluye a través de un suelo. Y para ello vamos a definir lo que es el coeficiente de permeabilidad de un suelo. No sé si ustedes han visto en mecánica de suelos, en laboratorio de suelos, la determinación del parámetro de permeabilidad de un suelo. ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Han hecho el ensayo de permeabilidad en suelo? Respondan sin miedo, por favor, si lo han visto o no lo han visto. ¿Nadie? ¿Hay alguien escuchando? No, ingeniero, no lo vimos en el ensayo. Ya, ok. Vamos a ver si hay tiempo para que lo puedan apreciar. Eh, bueno, la velocidad con la que un suelo fluye a través, perdón, la velocidad con la que el agua fluye a través de un suelo se puede obtener a través de esta relación. K
sobre ieta veces IP, donde ieta es la viscosidad del agua y K es una constante que le llamamos coeficiente de permeabilidad. Eh, para efectos prácticos en obras hidráulicas se suele tomar un coeficiente de viscosidad del agua de aproximadamente igual a 1 para temperatura alrededor de 20 grados centígrados. Entonces, se suele tomar igual a 1 para la mayor parte de obras hidráulicas y se asume que un K minúscula, este es para 20 grados centígrados, y para simplificar los cálculos se adopta un K minúscula, que es la división del K mayúscula dividido por ieta igual a 1, para el caso donde estamos tratando con agua a temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Entonces, haciendo esa relación, usando esas relaciones y tomando en cuenta que el gradiente de presión es gamma W veces I, donde I es el gradiente hidráulico dado por H sobre L, podemos reducir términos tomando en cuenta que una temperatura ambiente de 20 grados centígrados y que K sobre ieta para este caso es igual a un K minúscula, podemos obtener que la velocidad con la que un fluido como agua percola a través del suelo está dado por el coeficiente de permeabilidad veces el gradiente geométrico de, de un suelo. ¿Ok? Entonces a esto nosotros le llamamos en mecánica de suelos como la ley de Darcy. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Ninguna ahí está un poco claro. Ok. Gracias, Juan. Disculpe, y una consultita. Sí, Estas fórmulas que estamos viendo acá, en otra, pueden tener otra nomenclatura en otra teoría o en sí otra. pueden tener, pero varían muy poco. Eso les voy a compartir. Voy a ver si lo tengo en esta computadora. Creo que no lo tengo. Eh, la bibliografía en la que gracias por la observación. La bibliografía en la que me he basado para desarrollar esta presentación, o el libro, ¿no? En base al cual desarrollé esta presentación, el cual se los recomiendo, es el libro de Estructuras Hidráulicas de Novak. ¿Ok? Déjenme, déjenme un par de minutos solo para verificar si lo tengo en este equipo. Si no, el día de mañana les paso les paso el libro. Muchas gracias. ¿Ok? Entonces, toda esta nomenclatura está de acuerdo a ese libro de estructuras hidráulicas de Novak. Déjenme un minuto, voy a ver si lo tengo en mi celular.
Ok, les envié el libro a la materia. No sé si pueden verificar en el grupo de WhatsApp. Debe haberles llegado el libro, ¿no? En el cual, en base al cual desarrollé esta presentación. ¿Ok? Bueno, siguiendo este raciocinio, vamos a analizar esta otra figura ahora, donde nosotros tenemos aquí una pared impermeable con un reservorio de agua hasta un determinado nivel o cota. Y como les digo, la presión del agua, si nosotros tenemos aquí un medio poroso o permeable, va a trazar trayectorias a través de trayectorias suaves, como ustedes las pueden observar acá, que reciben el nombre de líneas de flujo. Entonces, aquí aguas abajo vamos a tener un determinado nivel de lámina de agua debido a esta percolación del agua por medios porosos que le llamamos líneas de flujo. Las líneas de flujo, ¿cómo más o menos se pueden trazar? Siempre se busca las condiciones de contorno. ¿Qué son estas condiciones de contorno? Siempre una pared impermeable implica que la línea de flujo sigue una trayectoria más o menos paralela a superficies impermeables, como pueden ver aquí, ¿no? Y aquí, suponiendo que en el fondo yo tengo un estrato impermeable, entonces por eso es que viene, como ustedes pueden ver, las líneas de flujo están siguiendo una trayectoria más o menos paralela también a ese trayecto de mi estrato impermeable. Ustedes me dirán, ¿qué es un estrato impermeable de suelo? Puede ser arcillas sobreconsolidadas o puede ser también rocas, ¿no? Ese tema de estratos impermeables lo vamos a ver una o dos clases más adelante, pero siempre las líneas de flujo se desarrollan en caminos más o menos paralelos a estratos impermeables y siempre atraviesan estratos permeables de manera perpendicular. Entonces aquí tenemos un estrato permeable y aquí también un estrato permeable. Entonces las líneas de flujo siempre atraviesan estratos permeables de manera más o menos perpendicular al estrato permeable. ¿Quedó entendido eso? De las líneas de flujo. ¿Alguna pregunta o duda? Sí, ingeniero, se entiende. Gracias, Julio César. Bueno, dadas esas condiciones, nosotros vamos a analizar una partícula de agua, perdón, una partícula de suelo, como pueden ver acá en esta figura. Esta partícula de suelo tiene dimensiones infinitesimales del orden de dx y dz. Entonces vamos a analizar el punto C.
cómo está entrando el agua en este punto C. Entonces este es el punto C y vamos a suponer que aquí agua abajo o a la izquierda del punto C está entrando flujo de agua en la dirección X y aquí está entrando flujo de agua en la dirección Z, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sale el agua aquí. Para ello, vamos a suponer que el agua entra con una velocidad X en la dirección X y entra en una... ¿Y con qué velocidad va a salir? Va a salir, suponiendo aquí un gráfico, ¿no? De velocidad a lo largo de X. Vamos a entrar con una velocidad X en este plano, con una magnitud X, pero como les había comentado en el gráfico anterior, cuando el suelo percola a través de, perdón, cuando el agua percola a través del suelo, el agua pierde energía, ¿no? Entonces aquí hay una pérdida de velocidad en la salida. Y esta pérdida se da en base a un gradiente de pérdida de velocidad que lo vamos a llamar como la tasa de variación de velocidad en X a lo largo de X y la variación total que Bx sufre, ¿no? A lo largo de la longitud va a ser esta tasa de variación veces la longitud en sí, que es de X. Entonces, la velocidad de salida, ¿no? Del flujo de agua de ese infinitésimo de suelo estaría dado por Bx más la variación de X a lo largo de X veces la longitud del elemento que es de X. ¿Quedó entendido eso? Sí, ingeniero, está claro. Ok, gracias Juan. Entonces, siguiendo esa misma lógica, ese mismo raciocinio para el flujo de salida en la dirección Z, también el flujo de salida en la dirección Z va a ser Bz más la variación de velocidad de Z a lo largo del eje Z veces la longitud del elemento que en Z que sería dz. Y aquí la diferencia, ¿no? De cota piezométrica a lo largo de X sería esa tasa de variación de h de X veces dx. Y de manera similar, esta tasa de variación a lo largo del flujo en Z sería dada, es decir, esta cota estaría dada por dh de z veces la longitud del elemento dada por dz. Entonces, eso serían las diferencias de carga hidráulica en las direcciones X y Z. Tomando en cuenta que nosotros podemos decir que la carga hidráulica en H, en X y Z, está dada por el gradiente hidráulico como siendo IX e IZ, podemos decir, si ustedes recuerdan, ¿no? De las ecuaciones de hidráulica, que el flujo está dado por velocidad veces área de la sección transversal, y suponiendo que este es un elemento cúbico, donde aquí tenemos la tercera dimensión que es de Y, ¿sí? Entonces, tendríamos aquí que la cantidad de flujo de agua que está atravesando, ¿no?
esta sección transversal va a ser Bx por esta sección transversal que va a ser dz más dy. Y el volumen de agua, ¿no?, que está percolando en esta dirección bz va a ser bz multiplicada por esta área que va a ser de x veces dy. Entonces esa sería la cantidad total de agua que estaría filtrando en las direcciones z y x. ¿Quedó entendido hasta aquí? Sí, Ok. Entonces, si tomamos en cuenta que el flujo de agua que entra más el flujo de agua que sale en las direcciones X y Z va a ser ¿qué? Flujo que entra más el flujo que sale en X y el flujo que entra, ¿no?, en Z más el flujo que sale en Z sería todo el volumen de agua que está entrando y saliendo dentro de ese elemento cúbico de suelo. Ahora, como no hay pérdidas en el sistema, la ley de continuidad me indica que todo el flujo que entra más el flujo que sale, si sumamos todo eso, va a ser igual a 0. Entonces, esa sería la ecuación de la suma de todos los flujos que entran y salen, tanto en X como en Z. Y si reducimos términos semejantes, vamos a llegar a la expresión de que la variación de velocidad en X con relación a X más la variación de velocidad en Z con relación a Z es igual a 0. Ahora, recordando un poco, ¿no?, la ley de Darcy, habíamos dicho que la velocidad en X puede darse como la permeabilidad veces el gradiente hidráulico en X y la velocidad en Z como la permeabilidad veces el gradiente hidráulico en Z. Entonces, si nosotros aquí sustituimos términos y como esta es una ecuación diferencial, si se recuerdan de ecuaciones diferenciales, tanto la velocidad en X como la velocidad en Z pueden ser representadas por una función dada por KH. Donde podemos escribir que la velocidad en X puede interpretarse como la derivada de una función en relación a X y la velocidad en Z la derivada de una determinada función con relación a Z. Entonces, si nosotros reemplazamos, ¿no?, esta expresión dentro de esta ecuación diferencial, vamos a obtener una ecuación diferencial de segundo orden, donde la derivada segunda de una determinada función con relación a x2 más la derivada parcial de esta función en segundo orden con relación a z es igual a 0. Entonces, con eso hemos llegado con este desarrollo a esta ecuación donde la derivada parcial de una función de segundo orden, la segunda derivada, perdón, de una función derivada parcial con relación a x, más la segunda derivada parcial de esta función en relación a z, es igual a 0.
Esta ecuación se llama como la ecuación de continuidad o ecuación de Laplace, que representa el flujo bidimensional de un fluido a través del suelo. En este caso hemos considerado que el fluido es agua, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchas técnicas numéricas como ser diferencias finitas, elementos finitos que resuelven numéricamente este problema de flujo bidimensional. Pero la próxima clase nosotros lo que vamos a hacer es solucionar esta expresión de manera gráfica. Entonces voy a parar por aquí el día de hoy. El resto de tiempo de la clase va a ser para que ustedes vean los videos de las prácticas que tienen que ir desarrollando y se organicen en grupos quienes aún no lo tienen, ¿no? Entonces, la próxima clase vamos a ver una técnica aproximada, una técnica gráfica para solucionar esta expresión de continuidad de Laplace. ¿Ok? Entonces, con eso vamos a finalizar por el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Ningún ingeniero, todo claro. Ok, Se entendió, ingeniero. ok, gracias Gabriel, Julio César. Entonces, aprovechen el resto de la clase para ir organizándose e ir también avanzando en esos videos donde tienen que presentar esos 3 prácticos en grupo. Hemos quedado hasta el día 30 de noviembre, ¿correcto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, correcto. Perfecto. Entonces finalizamos por aquí el día de hoy y continuamos el día de mañana. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Muchas gracias. Todo bien. Gracias, hasta luego.